satélites, nos dice Darian de Explorando el Espacio. Sigan a Darian de Explorando el Espacio. Uy, qué increíble esta imagen. LD is go for launch. Bueno, el director de vuelo acaba de dar la orden de despegar. Luz verde. T-minus 15 seconds. 15 segundos. Eso acaba de dar misión de control. 9, 8, 7, 6. Estamos corridos. El control de misión tiene el audio corrido. 15 seconds. 1. And liftoff of Falcon 9, Starlink 4-11. 9. Está corrido el audio de uno y otro. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff of Falcon 9, Starlink 4-11. M1D chamber pressures are nominal. Acaban de decir que la presión de las cámaras de combustión está nominal dentro de los tres. Power and telemetry nominal. T plus 42 seconds into flight to Falcon 9 has successfully lifted off from Vandenberg Space Force Base, carrying our stack of 50 Starlink satellites to orbit. And moments ago began to throttle down the engines on the first stage in preparation for Max Q. This is where the vehicle will experience the highest amount of pressures during ascent. Max Q. Bueno, está llegando a máximo Q, que es donde el cohete recibe el mayor esfuerzo, el mayor estrés. Es el momento más crítico del despegue. Aquí desaceleran inclusive los motores para no pasarse de velocidad y luego del Mach 2 comienzan a acelerar nuevamente a fondo. Se me escucha saturado, bueno, bajo un poquito de MECO, followed by stage separation and then second engine cutoff, second engine start run, also known as SES1. First up, main engine cutoff. This is where all 9 engines on the first stage will shut down in order to slow the vehicle down in preparation for stage separation. During stage separation, the first and second stages will separate from one another. The first stage will make its way back to our targeted landing zone. In this case, it's the drone ship, Of Course I Still Love You, currently waiting in the Pacific Ocean. And the second stage will continue its journey with the third event, second engine start 1. This is where the single Merlin vacuum engine on the second stage un poquito la voz de Andy y Tran, porque no nos aporta mucho, no hay ruido de fondo de esos motores. Le pido a los moderadores que si hay comentarios políticos, por favor, y suspendan a los suscriptores que hagan comentarios políticos. Bueno, estamos en el momento del corte de motores y separación, que está confirmada, dice el audio de control de edición. And back startup. Y comienza enseguida de esto el encendido de la segunda etapa. Stage separation confirmed. Fairing separation confirmed. Bueno, y confirmada también la separación de las costas o los carenados, que seguramente las vamos a ver pasar aquí por detrás. Claro, tenemos el audio de edición que está superpuesto y sucede. Qué increíble. Stage separation, second engine start of the Merlin vacuum engine, and you just saw on screen that the fairing halves. Y ahí se ve cayendo, ahí se ve una de las cosas cayendo. We've flown fairing halves since 2019, and today's fairings are flight proven, and we're going to be attempting to recover them when they return to Earth as well. So as expected, we got some phenomenal footage of ascent. A couple of views on screen right now. On the left-hand side of your screen is the first stage. It's a view from the top of our first stage looking down. Its journey, it's heading back to our. Impresionante, estoy disfrutando las imágenes. On the right-hand side of your screen is a view. Dani, si le pusiera el micrófono al cohete se escucharía cada vez menos hasta que no se escucha nada fuera de la atmósfera, correcto. Bueno, pero igual captaría vibraciones seguramente en la estructura. Again, these are live views. In order for the first stage to make its way back to our drone ship,
needs to execute 2 burns. The first is an entry burn where 3 of the engines on the first stage will reignite, and this will help to slow down Increíble, the yo stage disfruto de estas as it imágenes. re-enters the upper parts of the atmosphere. Para la gente nueva, tenemos doble telemetría. Abajo a la derecha de nuestra imagen está la telemetría de la etapa esa, la que está arriba, la segunda etapa, que sigue empujando esa carga a la órbita. 152 kilómetros de altitud y aumentando la velocidad casi 10.000 kilómetros por hora. Ahora ya llegó a los 10.000 kilómetros. Mientras tanto vemos que del lado izquierdo de la pantalla está el booster, que está a 130 kilómetros de altitud. ¿Por qué se mantiene la altitud? Porque la trayectoria no es vertical, sino que esa etapa va inclinada, lo que hace que se mantenga un tiempo a la misma altitud. Y ya empezó el descenso, 128. Fíjense cómo la velocidad de 6.985 que tenía continúa aumentando ahora frenéticamente, porque ahora sí viene en caída libre. Para disminuir la velocidad dentro de unos pocos segundos van a encender 3 de esos motores que están apuntando hacia abajo, hacia adelante, y van a reducir unos 2.500 kilómetros por hora con unos pocos segundos de encendido de esos 3 motores. ¿Cómo mantienen la trayectoria de caída de ese cohete bajo control? Bueno, con esas aletas que tiene allí, que empiezan a ser efectivas en el momento en que el cohete entra en la atmósfera y cuando se hace el encendido. Pero mientras tienen escapes de gas comprimido, de nitrógeno comprimido, lo utilizan para poder mantener esa trayectoria dentro de la línea en que quieren caer. Y ahí lo vemos, se ven los escapes de gas del lado izquierdo de la pantalla. Y esto tenemos un corte señal, qué raro. Álvaro Martín pregunta si el gas que usan, que es nitrógeno, es por algo especial. Yo creo que porque es un gas inerte, o sea que no se enciende, no tiene riesgos de provocar explosiones, incendios, y es relativamente fácil de manipular. Y ahí lo tenemos, el encendido de esos 3 motores Falcon, Merlin del Falcon 9. Y como baja la velocidad, nuevamente está por debajo de los 6.000 km por hora ahora, 5.880. Increíble la corrección con nitrógeno de la inclinación de ese cohete. Y bueno, perdieron la imagen del booster. Recuerden que ese cohete, dicen, ¿por qué pierden la imagen? Bueno, porque la imagen viene a través de alguna conexión satelital o a través del barco que está esperándolos, que está a 600 kilómetros de la costa, está en el medio del mar, en el medio de la nada. ¿Cómo miden la velocidad en el espacio si no hay aire? Dice LANZA. Está transónico en este momento y está próximo al aterrizaje. A 6 kilómetros de altitud, nada, y bajando a 1.000 kilómetros por hora. Guía terminal dice, o sea, están los momentos finales del aterrizaje y van a hacer el encendido y abrir las 4 patas del aterrizaje. Y estamos viendo la imagen a bordo del barco dron en este momento. Prendieron el motor central para aterrizar y vemos la vibración ya en el barco. Es posible que se pierda la imagen. Ojalá podamos verlo. Miren cómo se sacude esa cámara. La cámara, las antenas, el barco, el viento.
announce that we did get the landing legs deployed. Waiting for Están esperando la confirmación o confirmación visual. Aquí está. Aquí está. Aterrizado en el centro. Es increíble la precisión que tienen para el aterrizaje. Es brutal. Es brutal, la verdad. ¿No? So we did hear call out for successful second engine cutoff of the Merlin vacuum engine. Bueno, y acaban de apagar el motor de la segunda etapa y están en la órbita esperada. So now the second stage with our satellites are in a coast phase. Next up is second engine start 2, also known as SES2, and second engine cutoff 2, also known as SECO2, which is scheduled to start around the T plus 53-minute mark. From there, we're going to have payload deploy occur just after the T plus 1 hour mark. Until then, we're going to take a short break, and we'll see you all back here in about 45 minutes. Until then, sit back and enjoy the space jams, and we'll see you soon. Bueno, van a transmitir la soltada de los satélites esta vez. Va a ser en el T más 54 minutos, así que ahora tenemos una espera de por lo menos 50 minutos a que llegue el momento de la soltada de esos 50 satélites. Vamos a repetirlo, mientras vamos a aprovechar a ver de nuevo ese espectacular lanzamiento. Leo los últimos mensajes.